La masacre de las bananeras fue la matanza de los trabajadores de la United Fruit Company, que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Un número indefinido de trabajadores murieron después de que el gobierno de Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el Sindicato de los Trabajadores, que buscaba garantizar mejores condiciones de trabajo. Estos hechos se pronunciaron el día 5 de diciembre de 1928. El gobernador del departamento del Magdalena lanzó el decreto en el que ordenaba la dispersión de los grupos huelguistas, y el 6 de diciembre se corrió el rumor de que él mismo se entrevistaría con esos trabajadores en la estación del tren de Ciénaga. El general del ejército, el día 6 de diciembre de 1928, dio orden a los obreros de desalojar la estación del tren, la cual fue desobedecida por los trabajadores, y así se prendió fuego entre el ejército y los trabajadores de la United Fruit Company, dejando más de 100 muertos y 238 heridos. Miremos las causas y las consecuencias de esta masacre. Se resume que su causa fue, primero, las bajas condiciones económicas de los trabajadores; segundo, la infiltración de los sindicatos por parte de agentes anarquistas y comunistas; tercero, la influencia de naciones extranjeras; cuarta, la causa en sí de la matanza fue de enviar al ejército y no a la policía a controlar a los trabajadores. Consecuencias: primero, la terminación del contrato con la compañía; segundo, el aprovechamiento de enemigos políticos del gobierno; tercero, los medios de comunicación contribuyeron con la confusión en el número real de muertos y heridos; cuarto, la zona cayó a la peor condición económica y social. El conflicto armado y la transición del cultivo de banano al cultivo de palma en la región han interactuado en la generación de desplazamiento forzado de personas en la zona bananera desde mediados de los años 80. Según un funcionario de Acción Social, los desplazados que llegan a Santa Marta vienen sobre todo de la Sierra, Aracataca, Fundación, Ciénaga y zona bananera. Son principalmente campesinos, muchos son trabajadores de fincas bananeras y palmicultores, y otros son empleados de fincas dedicadas a los cultivos ilícitos. Las explicaciones tradicionales sobre el desplazamiento masivo que se dio entre mediados de los 90 y el año 2003 en el departamento del Magdalena apuntan a señalar que las principales causas se encuentran en la confrontación entre los distintos grupos armados ilegales por la apropiación de tierras para el cultivo de coca y el control de corredores de movilidad. ¿Qué realidad refleja esta masacre? Hasta ahora no se sabe cuántos muertos y víctimas hubo tras de la masacre, pero dice un embajador de Estados Unidos en Colombia que más de 1000 personas fueron asesinadas. A pesar de la gravedad del asunto, la mitigación de este suceso fue casi inmediata. Hoy, 90 años después, el fantasma de la masacre sigue rondando a Colombia, una república bananera, en la que persisten las condiciones que llevaron al desenlace trágico de 1928. Un país en el que los trabajadores todavía no tienen condiciones dignas y en el que la protesta social sigue estigmatizada. En Colombia, un escándalo de corrupción o violencia termina borrando el anterior y todo se olvida muy pronto. En Colombia no se ha llegado a prohibir la memoria de la masacre de las bananeras por decreto, pero tampoco han faltado intentos de desestimar su importancia. En noviembre de 2017, la congresista María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, se refirió a la masacre como un mito histórico de la narrativa comunista que ha sido exagerado debido a su representación literaria. Construcción de una cultura de paz. Es necesario que los colombianos recordemos y reflexionemos sobre estos momentos históricos en donde la violencia ha marcado la historia de nuestro país,
pero si valoramos suficientemente lo sucedido, aquellas personas que han muerto por injusticias, los colombianos estaríamos más dispuestos a no permitir que la corrupción logre alcanzar a personas inocentes, sino luchar por los ideales y principios de igualdad, de condiciones sociales para todos los trabajadores. La paz se construye desde términos de tolerancia, paz y respeto. Por lo tanto, el derecho a la protesta por defender los derechos no debe ser opacada por hechos violentos o vandálicos, ni tampoco se debe permitir que la corrupción sea tolerada u olvidada fácilmente.